¿Tenemos emergentes, Sara? Dime. Sí, Mario, tenemos la consulta de cómo Freud llega a sacar la homosexualidad del campo de la perversión. Ese es uno de los emergentes, y el otro emergente es el tema, bueno, del seminario y el ingreso de los nuevos alumnos y de que algunos alumnos se sienten como un poco volver atrás. Ok. Vamos al primer punto. No es que Freud haya reculado con respecto a la homosexualidad, sino que reconoció que la sexualidad humana es perversa por sí misma. Es perversa la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad. Son instancias como, al no ser instintivas, están abrochadas a representaciones mentales. Entonces, cada uno tiene sus propias representaciones, sus propios gustos, sus variantes personales respecto de lo que sería la línea un poco rígida de la ley del padre. Porque si vamos a ser riguroso con la ley del padre, el padre diría tal vez lo que diría un religioso, que la sexualidad es para reproducirse, no hay que caer en la tentación. Yo no sé si ustedes, seguramente sí, han pasado por la experiencia del confesionario. Bueno, los que sean católicos han pasado por la experiencia, hemos pasado por la experiencia del confesionario, en donde casi inevitablemente un sacerdote nos dice: has incurrido en tocamientos impuros, que hoy parecería algo ridículo pensar en eso como algo impuro. Justamente, nosotros tenemos un cuerpo para disfrutar y tenemos que saber cómo extraerle el mayor disfrute al cuerpo. ¿Y cómo vamos a hacer si no lo practicamos? Por eso la madre tiene una función que se llama función áptica con H, que es la de tocar. Y además, concretamente, un chico que no lo tocan cuando nace puede morir simplemente. Los chicos necesitan ser tocados. Que nosotros tenemos varias maneras de nombrarlo: libidinizados, territorializados. Y además Freud dice, en el fondo somos todos bisexuales, porque hemos aprendido la sexualidad con un hombre y una mujer. Eso no quita que hoy un chico criado por dos varones, esposos, tenga inclinaciones hacia la heterosexualidad, porque esto no es una predeterminación establecida. Cada uno se entera de la sexualidad que tiene más o menos en la pubertad. Nosotros no elegimos nada, nosotros nos encontramos con algo. Podemos buscar a ver qué nos gusta, eso es válido y es muy útil. Por eso hay que experimentar mucho, sobre todo en materia sexual, porque uno de los sufrimientos humanos más profundos y a veces más extendidos en el tiempo es la falta de sexualidad, ya sea por lo que fuere. Vamos a la segunda cuestión. Hay dos clases de seminarios. Está este seminario y lo que llamamos el seminario de textos. ¿Qué es un seminario de textos? Es decir, bueno, yo pongo una publicidad, vamos a trabajar el seminario 11 de Lacan, titulado Los cuatro conceptos fundamentales. Y estamos todo el año con 3 páginas del texto porque es difícil, porque no se entiende, porque hay que leer, releer, leer todo el libro, después volver a leerlo y cosas por el estilo. Por eso yo no hago seminario de textos. Y esta otra variante es como una especie de fluir de los conceptos a medida que se van presentando las preguntas y las dudas. Por supuesto que todos tenemos acá distintos niveles de saber sobre estas cuestiones. Todos. Ahora, lo que sí les garantizo
es que al final del recorrido, ustedes van a saber todos en forma bastante pareja lo que yo estoy enseñando. Lo que pasa es que ustedes desconfían porque no lo han vivido. Ustedes recién llegan, o algunos hace rato que están, pero cuesta entender esta cosa de que el psicoanálisis se basa en rever los distintos conceptos desde distintos puntos de vista. Entonces, por ahí está la sensación de que hay una atención especial a los alumnos nuevos, pero yo les puedo garantizar que yo ahora les tomo un examen a todos y van todos a marzo. Por más que me digan que la mayoría de ustedes sabe muchísimo. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿no? Aprovechen, aprovechen para repasar, aprovechen. Y siempre yo voy a intentar, si hay temas ya dichos, ya explicados, voy a intentar enfocarlos desde otro lado, para que se entiendan mejor. El psicoanálisis tiene cosas muy difíciles, y como vimos la otra vez, me parece que fue en este grupo, nosotros estamos entre dos infinitos. Hay un binario que es lo que llamamos el doble infinito, que se puede explicar mejor si recurrimos a la física, porque estamos un poco más familiarizados con la física que con el psicoanálisis. Vamos a poner dos extremos. En un lado están los astrónomos. ¿De qué se ocupan? Y se ocupan del universo, se ocupan de las galaxias, del Big Bang, cuándo empezó el universo. Bueno, hasta donde se sabe, este universo por lo menos, porque se supone que hay otros, tiene 13.700 millones de años. O sea, la nada explotó y se formaron todas las cosas. Se formó la materia, la energía, pero también se creó el espacio y el tiempo, lo cual es difícil de aprender, vamos a decir. Un astrónomo que cada vez tiene telescopios más sofisticados, con mejores programas, con mejores interconexiones, cada vez va a haber cosas nuevas y siempre quedará algo por no saber. Vamos a suponer que nosotros, ese conocimiento del universo es un camino pavimentado. Y yo trazo una línea de tiza en el suelo, que es hasta donde yo llegué a comprender. ¿Qué hay detrás de esa tiza? Detrás de esa línea está lo real, o sea, lo imposible. Ahora, yo puedo avanzar con la línea un milímetro más, pero eso que gané, ese milímetro que gané, ya no es más lo real. Ya es imaginario y simbólico, y en todo caso es parte de la realidad. Pero después del milímetro ese, otra vez está lo real, que es infinito. Por eso cuando hablamos del resto, lo que queda por decir es infinito. Por eso Freud dijo el inconsciente es infinito, porque si lo pensamos un poquito vamos a ver que no hay límite. Ahora, vamos al otro extremo, a lo pequeño, al físico cuántico. La cuántica es una física totalmente novedosa que empezó con el siglo XX. Freud no la conocía, es decir, la empezó a conocer a partir de 1905, más o menos. Él murió en el 39. Entonces, ¿qué pasa? Esa física no responde a la física que llamamos clásica, que es la física de Newton, la que ustedes estudiaron en el colegio, si es que la estudiaron. Los griegos inventaron la palabra átomo. Átomo quiere decir que no hay parte. A es no, tomo es parte. O sea que si yo divido la materia una y otra vez, me encuentro con una última partícula que es el átomo. Y no se puede dividir. Bueno, antes de los cuánticos ya se sabía que el átomo tenía elementos
distintivos adentro. Tenía protones, neutrones, neutrinos, electrones, ¿no? Bueno, cuanto más estudiamos el átomo y las partículas subatómicas, también nos encontramos con la raya de tiza en el piso. Siempre queda algo que no entendemos. Entonces, eso que no entendemos se llama lo real. Avanzamos un cachito y ya no es más lo real, ya es realidad que se expresa en lo imaginario y lo simbólico. Entonces, en cualquier disciplina, nosotros nos vamos a encontrar con un límite, que es el límite de la comprensión. No podemos comprenderlo todo nosotros, es imposible. Más allá de cierto punto está lo real. Y ahí no tenemos acceso por ahora. Después le encontramos un cachito más y ya no es lo real. Ya lo real sigue siendo infinito y queda detrás de la nueva línea de tiza. Bueno, el seminario es eso. Nosotros vamos avanzando y retrocediendo, pero nunca por el mismo camino. Avanzamos y retrocedemos tratando de comprender. Ahora, lo que nosotros no comprendemos en materia psicoanalítica no es lo real. Por eso digo que lo otro es una metáfora. Es que yo tengo un límite para la comprensión. No se puede entenderlo todo. Nadie puede entenderlo todo. Llega un momento en que uno dice, bueno, basta, hasta aquí llegué. Lacan, con su dificultad, a propósito, pretendía emular al inconsciente, que es infinito y que es una entidad que no se puede abarcar del todo. Entonces les ponía palos en la rueda a sus discípulos todo el tiempo. Ahora, ustedes tienen las clases teóricas, las grabaciones de las clases anteriores, ustedes tienen los textos de la nube y tienen los videos. O sea, tienen mucho material. Entonces, es como raro escuchar, nos estamos quedando atrás. O yo esto ya lo sé. Entra gente nueva y hay que atenderlo en alguna medida. Y sí, los tenemos que atender a los nuevos también, porque si no se van a sentir perdidos. Pero yo prefiero eso sabiendo que los demás también están un poco perdidos. Acá no hay nadie que no esté perdido. Hasta yo estoy perdido. Entonces, vamos a tener que tener un poco de paciencia y adaptarnos al método, porque yo ya les dije que mi método se llama la teoría del caos. O sea, yo tengo un discurso caótico, como ustedes habrán podido comprobar, pero que tiene una direccionalidad. La idea, digamos, el punto estratégico del horizonte es que ustedes lleguen a saber lo que yo sé. Ese es mi objetivo. ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? Y bueno, es así, es lo que hay. Necesito opiniones sobre esto que acabo de decir, porque en realidad este es el lugar de la demanda, el lugar en donde ustedes van a demandar y van a obtener respuestas, no en el grupo operativo. En el grupo operativo, Araceli no va a funcionar como docente. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida a César Escalante y te doy dos consignas, César. Preguntá lo que no entiendas y equivocate todo lo que puedas. Alguien más levantó la mano acá. Sabrina. Sí, el problema mío fue lo que planteé en el operativo de la semana pasada, que yo me sentí un poco frustrada en esto de volver a repetir los conceptos. Yo entiendo que quizá es un poco desestructurada la forma de enseñanza y que cada vez que se agregan más alumnos uno tiene que volver porque obviamente lo tenemos que poner digamos, en el lugar del otro también. Pero yo hablé por mí y particularmente me sentía como que estaba aburriéndome en los teóricos. Y que las últimas veces que había preguntado algo, vos me habías dicho, no sé, de alguna forma, bueno, lo vamos a ver más adelante porque, bueno,
o sea, más avanzada, o esto todavía no se tocó en relación, por ejemplo, al nudo Borromeo, después creo que era, no sé, cosas particulares que había preguntado y yo me sentía que se me pateaba para adelante. Obviamente, fue una frustración mía y por atrás, no desde la semana pasada, sino desde antes, he estado hablando con compañeros y me decían que estaban sintiendo lo mismo. Entonces, bueno, esta semana que pasó, al ingresar los compañeros nuevos, yo obviamente les pedí disculpas si a lo mejor, no sé, se cayó mal la crítica, que seguramente la tendría que haber plasmado acá en el teórico, pero yo me sentí frustrada en ese sentido, o sea, que llegara, no que llegara gente nueva, sino como que volver, por ejemplo, a temas básicos, como por ejemplo, la primer tópica de Freud. Obviamente que uno va a ir aprendiendo y si vas volviendo a ver los conceptos, está genial. Pero yo digo, ¿por qué todo el grupo se tiene que amoldar a la gente que va entrando y no la gente que va entrando se puede amoldar al grupo? Entonces, después comprendí que estaba, por ejemplo, Ami, que estaba Mer, que están cursando su tercer año, y yo no, o sea, capaz que tengo una cabeza más estructurada, yo digo, no puedo entender cómo en un año estamos primero, segundo y tercero, ¿cuál es, digamos, el punto medio? ¿Cuál es? No entiendo todavía. Lo que pasa es que cuando nosotros publicitamos el curso de formación en psicoanálisis, el curso tiene dos denominaciones. Tiene curso bianual y curso prolongado. Curso prolongado significa que hemos pasado los 2 años y por ahí estamos en el año número 5. Hay alumnos que hace muchos años que están acá. El caso es que si vos decís se viene dando, no entiendo por qué, habiéndoles yo dado la libertad que les di, ustedes no me lo plantearon de entrada. ¿Por qué tienen miedo ustedes de algo? No, creo que no. No. Alguna razón hay, alguna amenaza hay para no poder hablar. Para esperar 3 reuniones a decir una cosa como esta, o 4. Sí, sí. Porque esto se puede debatir, Uh-huh. ¿no? Sí. Incluso después del planteo de la crítica, una compañera armó otro grupo y como que ahí vamos hablando sobre qué podíamos leer todos al unísono para que la clase siguiente, no sé, tuviéramos algo en común, digamos. Y estuvo bueno también. Esta escuela tiene 24 años. Sí. En estos años, el diseño ha sido aproximadamente el mismo. Uh-huh. Por supuesto que cuando hay malestar, hay que atender al malestar, pero hay que atenderlo de una forma racional y con ciertas cláusulas. Todos tenemos un contrato implícito, Uh-huh. con algunas cosas explícitas, como cuando yo les digo, equivóquense y no dejen pasar lo que no entienden, pero sea de lo que sea, no dejen pasar, por ejemplo, un malestar, no lo dejen pasar. Porque además de todos los que están acá, que están todos en distintos niveles, vuelvo a decir, yo tomo un examen a todos, por básico que sea, y los mando todos a marzo por lo menos. Y además, yo sé que hay algunos alumnos que están muy entusiasmados con el psicoanálisis y leen Sí. más de lo que yo pedí leer. Y me parece que, Sabrina, vos sos un caso de esos. Vos estás leyendo los escritos 1, los escritos 2, los otros escritos de Lacan, con los que yo todavía no me metí con ninguno de mis alumnos. Sí. Vos a veces haces una pregunta y si yo te la contesto, en vez de decirte, bueno, eso lo vamos a ver en algún momento, si yo te la contesto, vos vas a quedar satisfecha y todo el resto va a quedar frustrado. Entonces vamos a Claro, preparar. esto también pensaba.
porque de pronto, qué sé yo, en otros operativos me ha pasado que yo te he consultado algo muy particular y quedan como en offside, así como, bueno, ¿qué entendemos de esto? Yo entiendo también, me pongo en el lugar de los demás, pero quería decirlo, ¿viste? Porque me sentía mal, frustrada, y después de decirlo me sentía peor. Ah, bueno. ¿Sabés Porque, qué, Sabrina? Sabrina, sí, yo te recomiendo una cosa, que te analices. me estoy analizando. ¿Sí? ¿Con quién? Con vos. Ah, bueno. Seguí analizándote, dale. Sí, soy un poco ansiosa, creo que eh, Estás ansiosa. sí, me exijo mucho, y más cuando es algo que me gusta. Entonces, cuando veo de pronto, tengo que aceptarlo, ya sé la castración, cuando veo de pronto que algo no va por donde yo quiero o no se me satisface, digamos, el deseo que tengo de agarrar y aprender tal cosa, me Ah, frustro. Entonces, en algún momento lo tenía que decir y lo dije, ya está, ya fue. Pero bueno, lo bueno es que después se creó otro grupo y pudimos, creo, por el momento, ir, no claro. sé, compartiendo algunas Mirá, cosas. los grupos de WhatsApp tienen un problema, o dos. Nosotros les hemos dicho, o por lo menos es la consigna de todos los coordinadores, que los grupos de WhatsApp, en donde esté el coordinador y esté yo, sean exclusivamente para lo académico. Ujú. De pronto pasa que lo académico queda en segundo plano y entonces empiezan a llover corazones, flores, abrazos ensangrentados y cosas por el estilo que no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando. Entonces, yo propuse que se formen dos grupos. Uno para las cosas personales de las amistades entre ustedes y otro para lo académico. Ahora, me siguen transgrediendo porque de pronto yo estoy hablando de otro grupo, yo estoy dando psicología social, psicoanalítica, y tengo una alumna que constantemente está metiendo elementos de otra disciplina que se llama coaching, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Y les pasa libros y les pasa textos, entonces todos se ponen a comprar otros textos y otros libros y se evade la atención sobre el eje que es el psicoanálisis, porque es lo contrario del psicoanálisis, todo eso. ¿Se dan cuenta? Es como si yo estuviera acá hablando de psicoanálisis freudiano lacaniano y apareciera una nueva alumna psicóloga salida de la facultad que empezara a instalar el conductismo, que el psicoanálisis lo combate con todas sus fuerzas el conductismo. Y entonces estamos metiendo por contrabando por la ventana una cosa que no corresponde. Y eso también vale para los textos ultra difíciles que van a encontrar en Lacan cuando ustedes se desfasan de lo que yo estoy hablando acá. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio entre nosotros. Sí. Porque si ustedes forman otro grupo, como dijiste vos, Sabrina, yo no sé qué están leyendo en ese grupo. Entonces, de No, repente, no sé qué autores están leyendo. básicamente se pasó lo que vos habías subido a la nube, que algunos, por ejemplo, yo no soy de ingresar a la nube, pero sí lo veo por otro lado. Se pasó las primeras, creo que las primeras remesas, diferencia entre psicoanálisis y psicología, las primeras 5 conferencias, después la tópica 1, 2, eso más que todo por las dudas, no sé, algunos no lo hubieran, no tuvieran el drive o lo que sea. No, Mario, Sí, fui yo la que armó el grupo y lo hicimos, sí, pero siempre con la idea de, porque algo parecido a eso he vivido, esto de que te pasen 1000 autores y vos decís, pero ¿cuál era el que tenía que leer? Y la idea, por lo menos mía, que de hecho también en mi otro grupo se hace, siempre con los textos que están en el Drive,
Por eso Alicia subió los que estaban en el Drive, no otros. Porque Está si bien, no, sí, es un lío, es un está bien, caos. pero acá Si te cada uno digo, va... en los grupos de WhatsApp pasan libros enteros sacados de internet de autores que yo me he tenido que pelear con el equipo de marketing de acá de la escuela, porque de repente me aparecen frases de Jung. Y tengo que decirle, nosotros no somos jungianos. Jung fue un gran psicoanalista, pero nosotros estamos en otra línea. No me ponga frases de Jung o de Piaget, que está en otro planeta, ¿no es cierto? Si hacemos publicidad, tiene que ser una publicidad enfocada, no de cualquier cosa, y No, no, tal menos cual. de frases de que tal vez nadie entienda. Ustedes pueden ver en Instagram, lo último que se sube de Instagram, que no es de Jung, es de Miller, pero es una frase que no la entiende nadie. Es larga, tiene un montón de conceptos adentro, y para entenderla tendríamos que haber estudiado otras cosas primero. Entonces yo tengo que agarrar al jefe del equipo de marketing y decirle, dejate de hinchar las pelotas con esto porque así no es la cosa. Y eso que yo se los corrijo, ellos me mandan a mí primero los flyers y después los suben a Instagram. Dimas, Usted dice que en algún momento vamos a desarrollar otros temas, pero hay una sola nube y estamos los de primero, segundo y tercero. Y por ¿sí? ejemplo, los de tercero, ¿en qué momento desarrollan esos otros temas? Cuando a mí se me pase por la cabeza. O sea, yo me voy guiando un poco intuitivamente en función de las preguntas de ustedes y las ideas que yo tengo sobre lo que hay que impartir. Hay muchísimos temas, los temas que nosotros tenemos para dictar psicoanálisis pueden abarcar 10 años, fácilmente, Bueno, entonces fácilmente 10 años. les pido a mis compañeros que estudien porque si no yo no puedo avanzar. El profe se da cuenta y Está muy bien. Eduardo, No, yo me quedé pensando en el tema del seminario, el concepto del seminario, lo que tengo entendido por el concepto de seminario, a diferencia de las clases sistemáticas, el seminario es asistemático. Y al ser asistemático, es amplio a la discusión, amplio al camino de ida y de vuelta. Uno de los que explica mejor el tema del seminario en la operatividad es Oscar Mazota, cuando empieza con sus seminarios de introducción al psicoanálisis y demás. Cuando uno lo lee, que dentro de todo es comprensible, uno sabe, cuando uno lee todos esos principios del seminario, él empieza de una forma y después lo repite al final. Es decir, hay un ida y vuelta de sus procesos de introducción al psicoanálisis lacaniano. ¿Por qué seminario? Y el seminario no es clase sistemática. Las clases por eso el seminario no tiene evaluación. El concepto del seminario sin evaluación radica en la espontaneidad de las clases como se dan. Se vuelve al principio de lo que es la toma de conciencia del psicoanálisis, radica en que el psicoanálisis se transmite, no se aprende, es decir, no se enseña, mejor dicho. Y al transmitirse en el proceso, el seminario busca ese objetivo, es el objetivo de transmitir a los efectos de que quede la línea dentro del concepto del aprendizaje. Por eso yo doy mi humilde opinión de lo que corresponde a la metodología del seminario. Cuando uno busca el seminario tiene que ver con esos conceptos, esa base. Uno se tiene que llevar algo en el seminario, así sea repetido. En aviación decimos redundancy is efficiency, redundar es eficiencia. El seminario busca muchas veces el concepto de redundancia. Nada más, eso es todo por mí, no nada más. Bueno, gracias por el aporte. Además, seminario es el semillero, y el semillero es un lugar en donde uno siembra, pero no todo crece
y hay algunas cosas que crecen hipertróficamente. Entonces, no es como ir al colegio, o ir a la facultad, o cosas por el estilo. Laura Contreras y Contreras. Se me va a salir lo Contreras, yo creo que ahora. Justo iba a apoyar un poco lo que comentó Sabrina. Si bien a mí se me da más que participar, escuchar, pero sí también había tenido esta sensación de repetición constante y hasta cierto punto se tornaba un poco, sí, tedioso en cierta forma, pero yo como sugerencia o no sé, como lo veas, Mario, porque tú acabas de decir hace un momento que no sabes qué estamos leyendo, entonces nos mandan un drive y yo sentía que era como mejor organización esto de las remesas porque llevaba como un hilo conductor, ¿no? Si bien soltar el drive es muy rico y todo, pero uno tendría que saber más o menos por dónde comenzar. No sé. Pero si fuese así, Laura, no existiría el surrealismo. Ahora, yo entiendo lo que ustedes dicen de las repeticiones, pero me llama la atención, habiendo yo habilitado, que me lo digan recién ahora. Me llama mucho la atención y me lleva a pensar que ustedes tienen miedo de algo. Yo hablan. creo, lo siento, yo creo que apenas salió porque justo hace como 2, 3 clases, si no mal recuerdo, primero fue Clary que hizo una pregunta y tú le contestaste, pero no estamos viendo eso. Y ya, luego después de otra clase, Sabri preguntó algo de Lacan y lo mismo, tú le contestaste, no estamos viendo eso. Y está bien, pero entonces mi pregunta sería, si no hay como que esta cuestión de secuencia, ¿cuándo sería el momento de preguntarlo entonces? En realidad, yo vuelvo a la cuestión principal, ¿no? Esto es libre. Yo estoy acá para responder a las demandas de ustedes. Pero si de repente yo por cortesía le explico a un alumno que recién entra la tópica 1 de Freud, que sería un extremo de los casos, y en el otro extremo estaría el que pregunta y el que yo respondería, eso todavía no lo vimos o lo vamos a ver en otro momento. Ustedes pónganse en la piel del que recién entra hoy, por ejemplo, este chico César Escalante. Yo lo tengo visto de otra época, César. Un chico que entra a esta altura del año a cursar, por supuesto que esto de los 2 años es algo nominal, porque por lo general la gente sigue estudiando, los que entran en el segundo cuatrimestre van a tener que seguir respondiendo remesas en el verano. Eso es una tónica de la escuela que está en el reglamento, para lograr en alguna medida, nunca en absoluto, pero en alguna medida, una sincronización. Lo peor que está pasando en los grupos, y esto siempre fue así, es el hecho de que la gente no habla, no dice las cosas en el momento, entonces acumula y después se produce un grupito en donde tenemos ahí una situación que casi se podría decir es un pequeño complot, porque si ustedes acumulan, un día se van a llenar de bronca. No, las cosas en el momento, nosotros somos frontales y tenemos que serlo porque acá tenemos que poner las cartas sobre la mesa siempre. Es una consigna que yo les he dado. Sin embargo, ustedes hablan muy poco. La verdad, lo cierto es que hablan muy poco. Hay algunos que se animan y son medio como líderes, no sé cómo se dan en los grupos, tal vez sea diferente, porque ese es el campo de Araceli. A mí de los grupos lo que me interesa son los emergentes.
Entonces, bueno, trataremos de compatibilizar para que no solo aprendamos todo, sino que también la pasemos bien, porque no es mi propósito que acá vengamos a sufrir. Rosana. Hola Mario. Yo la clase pasada no entré, pero estuve conversando también con las chicas y opino más o menos parecido a lo que opinaba Sabrina y Celeste, Laura, que quizás a diferencia de lo que me pasa a mí con psicoanálisis y con psicología social, es que en psicología social tengo un hilo conductor y quizás acá es como decís vos, es como que todos los días, todas las clases, mejor dicho, hay un tema distinto. Entonces ahí me pasó que en las últimas 2 clases sentía eso, que me sentía como perdida, como que se me repetían las cosas y bueno, me pasaba que me aburría. Bueno, la clase pasada no pude estar, pero ahora que estoy, bueno, quiero comentar lo mismo que comentaba Sabri. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, Rosana. Dime. Yo voy a decir algo y vos me vas a parar y me vas a decir no entiendo. No sigas porque no entiendo. Okay. El espíritu energético y empírico de la metapsicosis cartuja, con los deterinos mayúsculos y catacumenos que producen sus Basta, ya está. Bueno. Desde el primer punto que yo ni me acuerdo que dijiste. Y fue clarísimo. Si yo fuera un profesor tradicional... Puede seguir, profe, porque yo lo entendí. Dale, Dimas. Y se trata de eso, usar con delantal verde, nada más. Estoy hablando de un aparatito de la física que se llama endogador de fusos sinistrógenos con sincronización retrogradada, que también es facilísimo de entender. ¿Quién no lo sabe? Ustedes tienen que aprender a sacarse el miedo de encima porque están recagados en las patas. Y este grupo y todos los grupos, salvo 2 o 3 que se animan, la gente no habla. ¿Y saben por qué no hablan? Porque hablar, aunque no les parezca demasiado elegante, es un acto sexual. Hablar es pulsional. Y toda pulsión tiene una raíz sexual. Entonces, ustedes se callan la boca y si pudieran, hasta se pondrían barbijo para que yo no les vea las bocas. Bueno, anímense, porque si no, les aseguro que no se aprende. No se aprende. Ahora, otra cosa es confrontar de mala leche, confabularse, faltar el respeto. Todas esas cosas son otra historia, que también las tenemos en la escuela, también las tenemos. Pero como la escuela tiene muchos años, sabe cómo manejar esas cosas. Alicia. Quería preguntarte, la diferencia entre ver y mirar, porque estoy leyendo algo de Lacan y no entiendo obviamente nada. Y ayer hablaste algo sobre, la segunda pregunta es que ayer hablaste algo sobre enuresis, puede ser en psicología social, y diste un ejemplo, lo asociaste, o sea, bueno, comentaste que eso está, que es, bueno, es algo también sexual, y me surgió el tema de cuando el episodio de enuresis se da por el miedo, o sea, cuando alguien tiene miedo y bueno, y se hace pis, por ejemplo. Ver es una cuestión fisiológica del sistema perceptivo, que implica la vista. Nosotros vemos los objetos iluminados. Después, cómo lo decodifica el cerebro y me da la información de qué es eso que vi, es otra historia. Los psicóticos que alucinan ven cosas que no existen. O sea que hay una disfunción cerebral que produce ese efecto. Pero mirar es otra cosa. Mirar tiene varias acepciones. Por un lado... Mirar y observar, ¿es lo mismo? No, tampoco. La palabra observar viene de la ciencia
porque al científico se le llama el observador. Eso lo van a ver también en física. Pero un ciego, por ejemplo, no ve pero mira. Uno se siente mirado por el ciego. ¿Ustedes saben por qué Freud inventó el diván? Sí, ¿Para qué? porque, ¿cómo se llama? Freud se llama. No, sí, Para no pero sentirse Para que el observado. paciente no se sintiera observado. no, porque Jung le había dicho, no, Nietzsche le había dicho que a Jung que, no creo, no era Jung. Nietzsche había dicho que los sueños floraban más rápido cuando uno estaba acostado. Bueno, había 3 razones teóricas y son las cosas que pasan en una cama. Pasa la sexualidad, pasan los sueños y pasa la muerte. Son las 3 cosas de las que se ocupa el psicoanálisis. Pero fuera de lo teórico está el hecho de que Freud no quería ser mirado por los pacientes. Freud arrugaba, se sentía mal, se sentía observado, mirado, o como quieran llamarle, se sentía controlado por la mirada del otro. Yo, por ejemplo, no hago diván y no siento que me pase eso que le pasaba a Freud. Al contrario, yo miro a los ojos, intercambio normalmente con el paciente. Ahora, Freud hizo esa confesión en uno de sus escritos, en donde aparece el temor que Freud sentía frente a la mirada del otro, como si fuera justamente un gran otro que mira a un niño. Y en todo caso es una mirada persecutoria, es una mirada panóptica. Y después, me parece ya haberselos dicho, diván deriva de una palabra en árabe que es dewan, que hace alusión a un tipo de poesía que se recita en árabe en una de esas camas, el dewan. Es como una especie de oda, una especie de elegía que se recita, pero se recita acostado en un diván. Por otra parte, mucha gente se resiste al diván por razones inversas, es decir, porque siente que no controla, porque el analista se sienta atrás. Hay muchos dibujos que lo ponen al analista delante del diván y eso es un disparate, ¿no? El analista está detrás de la cabeza del sujeto. El sujeto no lo ve. Es más, al analista le pueden pasar cosas, se puede dormir, por ejemplo. Hubo un analista que se llamó Frislesky, que escribió con Pavlovsky y con Kesselman Las escenas temidas del coordinador de grupos, que es un librito que se los recomiendo. Recomendar no significa léanlo, un libro interesante, tanto para psicoanálisis como para psicología social. Muchos psicoanalistas no hablan, lo cual a mí me parece un disparate. Una paciente estaba siendo atendida por Frislesky. Frislesky no le hablaba, hasta que ella empezó a preguntarle cosas y Frislesky no le contestaba. Y cuando se dio vuelta, se dio cuenta que Frislesky había muerto en su sillón de analista. Estaba muerto el tipo. Anécdotas del psicoanálisis. La segunda pregunta era sobre la enuresis, Mario. Sí. Que comentaste ayer que diste un ejemplo y bueno, yo después quedé pensando en el tema de cuando se da ese episodio, pero por una cuestión de miedo, porque el chico ve a alguien, no sé, al padre que es violento o ve a un violador o ve a alguien que le hace daño, ¿no? Digo, ¿es la misma connotación? No. La enuresis primaria es la incapacidad de contener la orina desde el nacimiento. Y la enuresis secundaria es que el chico controló el esfínter y después dejó de controlarlo por algún episodio traumático. El caso que yo traje es de una madre que por cuestiones personales, de chiquita la hija la tocaba a la noche a ver si estaba mojada. Chiquita no estaba mojada.
Pero al ir creciendo, llegó un momento en que se empezó a orinar mientras dormía. Entonces, ¿qué significa la enuresis? Significa una sobreerotización de las vías urinarias, que la madre contribuía tocando por debajo de las sábanas. O sea, traducido, la nena se calentaba. Tal vez no tuviera noción de la calentura, pero sentía cosas corporales que hacían que se le aflojaran los esfínteres. Y la madre, con las buenas intenciones, de las cuales está pavimentado el camino del infierno, la tocaba para ver si se había hecho pis, y efectivamente todas las noches la chica empezó a mojar la cama. Después está la encopresis, que es la incapacidad de retener los excrementos. Entonces, cuando uno en el lenguaje vulgar dice, vi una cosa espantosa y me cagué todo, es literal, porque frente a algo traumático, uno puede aflojar los esfínteres. De hecho, y pido disculpas por traer un tema tan urticante, en las ejecuciones los ejecutados aflojan todos los esfínteres en el momento de la ejecución. Por eso le suelen poner abajo una palangana. Dimas. Sí, estuve hablando con una amiga. Mi amiga tiene 52 años, es lesbiana, y como la clase pasada estuvimos hablando más o menos del tema, le pregunté si a los cuántos años ella empezó a sentir atracción por el sexo opuesto, y me dijo que ella desde chiquita, por ejemplo, se quería vestir como varón, que desde los 7 No, años atracción más, por el mismo sexo. perdón, claro, por el mismo sexo, este, que desde los 7 años más o menos trabajaba con el papá y le gustaban hacer cosas de hombre, y después le pregunté cuál piensa que fue la causa, y ella me dijo que ella pensaba que era porque tuvo un hermano que falleció antes de que ella nazca, y que pensaba que los padres de ella esperaban otro varón, y que a lo mejor de alguna forma ella fue mamando eso, porque así me dijo, de alguna forma yo creo que pude haber ido mamando eso. Y me quedé Claro, pensando, claro. Lo que pasa es que cuando un nene desde chiquito se siente identificado con el otro sexo y se viste de nene de mujer o una mujer de varón, eso es un fenómeno identificatorio. Pero después, en la pubertad, a partir de muchas otras cosas, uno se va encontrando con la verdadera sexualidad que tiene. De hecho, hay muchos chicos que hicieron eso de chiquititos y después cambiaron. Lo cierto es que nosotros no está en nuestras manos gobernar nuestras tendencias sexuales. No está en nuestras manos y sería ridículo que estuviera. Cada uno elige a una persona más allá del sexo que tiene. Que por supuesto que lo sexual está implicado hasta la manija, porque estamos hablando de amor sexual, estamos hablando de erotismo, estamos hablando de sexualidad pura, sin amor, estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con algo que se le impone a un chico como inclinación. Nosotros tuvimos un alumno que no solamente era gay, sino que además participaba en fiestas gays y en todo lugar en donde había, sí, se juntaban varones gays, había actividad sexual del tipo touch and go. Y años después se contactó conmigo y, oh casualidad, se había casado con una chica y tenía un par de hijos. Es un misterio la sexualidad, un misterio absoluto. Y en todo caso, viene a confirmar que Freud dijo que somos bisexuales. Lo que pasa es que una parte está reprimida y esa parte se puede liberar y reprimirse la otra en algún momento de la vida. ¿Cuánta gente a determinada edad dice, bueno, ahora quiero otra cosa? Yo escuché por ahí que uno no se enamora del sexo, sino de la persona. Claro. ¿Qué tan cierto es eso?
Y lo que pasa es que estás hablando de amor. O Ahora, sea que el atractivo sexual y en la búsqueda de ver si uno encuentra o no el amor no es parte. no, lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar lo sexual puro del amor sexual. Si vos, por ejemplo, te enganchás con alguien, del sexo que sea, tienen un vínculo de atracción física, que culmina en una relación sexual y después eso se transforma en un enamoramiento inicial y después en el amor de todos los días, es una situación. Otra es que vos tengas en algún determinado momento una necesidad sexual perentoria, no importa con quién. Ahora, cuando hablamos del amor, sí estamos hablando de la persona. Yo me enamoro de la persona, pero siempre va precedido por esta cuestión de la atracción sexual, porque es lo más inmediato. Si nosotros no tuviéramos una ley internalizada en el super yo, nosotros andaríamos en la calle abalanzándonos sobre las otras personas que nos gustan y teniendo sexo ahí contra la pared. Esa es la pulsión. Ahora, la pulsión está controlada por la ley interna y a veces se descontrola. Por eso somos más peligrosos que los animales. Los animales no se descontrolan. Los animales siguen el instinto. Nosotros podemos matar por un descontrol emocional. La cultura es el método de represión para que eso no suceda. Y sí, la cultura es coercitiva. Pero lo antitético de eso es la orgía, es el quilombo, es el desmadre absoluto. Y por más atractivo que sea, nosotros no queremos vivir eso. Nosotros estamos acostumbrados, en todo caso, a una vida como la que llevamos. Que faltan cosas, por supuesto, que deseamos cosas, por supuesto, que la felicidad no existe, pero existen momentitos, sí. Que la libertad no existe, que existen pequeños momentos, también. Todas las grandes palabras son solamente palabras. No existen en realidad. No sé si leyeron la Constitución Argentina. Es un librito chiquitito. Léanlo, porque de punta a punta es una mentira literaria. Está basado en la norteamericana. Aparte. Pero tiene una diferencia, ¿sabes? Muy importante. El preámbulo de la Constitución nuestra dice que somos los representantes del pueblo de la nación argentina. La norteamericana no dice eso. No dice somos representantes. Somos el pueblo. Nosotros, el pueblo de la nación norteamericana, bla, 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 bla. O sea que ya de entrada nos metieron a los políticos. De entrada. Sabrina. El grafo del deseo. Te fuiste a los caños. Me fui a la verga. Es cortita. Empieza con un triángulo, ¿viste? Y sube una línea y se quita por otra arriba, donde dice que es una A, significa creo que el otro. Y cuando va decreciendo, vuelve a cortarse, creo que es el significante del otro. Y cuando llega abajo, digamos, cuando ya desciende del todo, desemboca a un I y a una A. Y dice que es el ideal del yo. ¿Por qué es el ideal del yo y no es el yo? Porque eso es una trampa que me has tendido. ¿Por qué? Y porque Porque no le... te has adelantado a un aparato muy complejo y No. nadie entendería lo que yo te tendría que contestar ahora.
Claro, yo quiero, perdón, que quiero hacer una pequeña observación. Sabrina hace un ratito dijo que vos no le habías comentado sobre el nudo de Borromeo, y la charla anterior justamente estuviste hablando de lo real, lo imaginario y lo simbólico que es el nudo de Borromeo. Sí. Y bueno, si a ella todavía no se siente satisfecha con la respuesta de qué es el nudo de Borromeo, pero vos ya diste la explicación de qué se trata, no avancemos para allá, sino terminemos de detenernos en esto, así podemos llegar a tener un hilo conductor todos. Esa es la idea. Sí, yo entiendo el nudo Borromeo. Eso fue hace un par de clases atrás. Pero que ya está, Mario, me frustraste. Listo. Profe. No te frustres, no te frustres. Ay. Te pregunto por privado, listo. No, a ver, a mí me recontra interesa toda los dibujos de Lacan, me parece algo impresionante. No, negro. No hay forma. No. Pero bueno, por eso, No, tengamos un hilo conductor, porque quiero yo también tratar de entender cómo llegó, después del nuevo Romeo, llegar a eso. Por eso, yo me quedé en que... ¿Cómo llegó ¿cómo se llama? El bar a llamarse Lacan. ¿Por qué? ¿El bar, cómo se llama Lacan? ¿Lacan no era así? Me van a cobrar la publicidad. ¿Y los tres nudos? ¿Por qué, señor, tan complicado? No, los tres nudos, los tres círculos. Ese es el nudo. El bar, ¿por qué se llama así? Porque tengo un amigo, muy amigo, que es psicoanalista, con el cual estuve charlando todo este tiempo de pandemia, y cuando llegó el momento de tener la oportunidad de abrir este bar, le quise poner Lacan. El bar se llama Je suis Lacan, que significa yo soy Lacan en francés. Y bueno, mi amigo me dijo, el nombre de Lacan no debería ser usado en vano, porque es fanático. es fanático de Jacques Lacan. Entonces yo me reí exactamente igual que ustedes y le dije, ahí podés aprovechar. Claro, pareces un fundamentalista islámico, le dije, me haces acordar la revista Je suis Charlie, que voló por el aire por haber dibujado a ¿cómo se llama? A Mahoma en su tapa, y bueno, entonces agarré y dije, ya sé, le voy a poner al bar Je suis Lacan. Claro. Profe. ¿Es un amigo argentino? Mi amigo, sí, es un amigo mío, que es más, de hecho, viene al bar seguido. Claro. Y bueno, y acá estoy. Está bien. No, lo único que le voy a contestar a Sabrina, para que lo oigan todos, es que la base del grafo del deseo significa que mi mensaje hacia Sabrina, por poner un ejemplo, ¿no? Mi mensaje hacia Sabrina lo sanciona Sabrina, o sea, sanciona en el sentido que le da fuerza de ley. Para darles un ejemplo, un nene balbucea una palabra y es la madre la que le dice, quisiste decir tal cosa, ¿no? Sí. Por eso la primera línea del grafo, que va de izquierda a derecha, tiene otro que va de derecha a izquierda, digamos, haciendo una curva hacia abajo, ¿sí? Porque el mensaje que te vuelve invertido. El mensaje tuyo te viene invertido de la boca del otro. Por eso en una parte está la voz. Claro. Es decir, la madre del chiquito es el lugar del código. El chiquito balbucea y ella le dice, yo te entiendo porque vos quisiste decir tal cosa, pero está implicada ella en ese querer decir, ¿no? Sí. Es lo mismo que el análisis. El análisis vos decís algo y si el analista te contesta por ahí con tus mismas palabras, pero con alguna modificación, te está diciendo, vos quisiste decir esto otro, ¿entendés? Sí. Por eso te recomendaría un cambio de analista.
Lo voy a pensar, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, chicos, hasta aquí por hoy. Yo te quería preguntar algo, Mario, no te vayas. Mario, perdón. Celeste también había levantado la mano. Yo diría que por lo que nos queda de tiempo, si querés responder estas dos preguntas o estas dos consultas, y chicos, nos vemos la semana que viene porque ya el operativo va a ser muy reducido, ¿les parece? Bueno. Bueno, gracias, Araceli. No, era la pregunta en base a lo que estaban diciendo, si es por eso que somos el deseo del otro, según Lacan. El discurso que recibimos del gran otro. Sí, por eso. Somos el deseo del otro. No es que solamente nuestro deseo es el deseo del otro, es que somos como sujetos el deseo del otro. O sea, nosotros somos moldeados por los padres, digamos, a su imagen y semejanza, podríamos decir. Después ese moldeo se fragua, o sea, es como un plástico que se endurece y queda así. Y vos quedas atrapada en ese molde. Después, aproximadamente a la pubertad, vos empezás a querer romper el molde. Entonces te rebelás contra el discurso del amo. Y en todo caso te quedás con los discursos que te sirvan a vos y buscarás otros discursos del amo que sean más funcionales a tus proyectos. Mira, te pregunto porque la enuresis. Viste que vos dijiste que contaste el caso, ya lo habías contado una vez. Y digo, ¿este comportamiento dura toda la vida o hay algún momento que se hace un corte, basándonos en que tiene que ver con, por ejemplo, con este ejemplo que vos diste? No, esto amerita un tratamiento psicológico. Ok, porque por ejemplo, te voy a contar, mi esposo le pasaba. Entonces yo le pregunté en un momento cuándo dejó de pasar. Y él me dijo que cuando empezó a tener relaciones sexuales. Entonces Claro. digo, tiene que ver, ¿no? Con eso. Tiene que ver con una articulación entre una función del aparato urinario con algo del orden de lo sexual, de lo erótico. Perfecto. Listo. Gracias, era eso nada más. Bueno, chicos, besos para todos. Chao.